Este es el video de capacitación para saber cómo se organiza un podcast y estas son las herramientas que se utilizaban. La primera es el checklist. El checklist, que es una lista de lo que se ocupa en cada podcast. Por ejemplo, se ocupaba la cámara, los reflectores, la tablet, la computadora, los cafés, el tripié, los cronogramas del invitado y del que va a ser la entrevista. Este checklist nos ayudaba demasiado porque llevábamos un control del podcast, o sea, si nos faltaban los reflectores o nos faltaba que estuvieran los ventiladores puestos o si nos faltaba los letreros, el tiempo para indicar el tiempo que llevaban el podcast. La segunda herramienta que también era muy importante eran los cronogramas. Los cronogramas llevaban el número del podcast, el título del podcast y la fecha también que se hacía el podcast. Y también estos estaban conformados por las preguntas que se hacían. Cada pregunta constaba más o menos de de 2 a 5 minutos y en total eran 5 preguntas. Después de las 5 preguntas, el cronograma nos indicaba luego quién iba a presentar los videos de los entrevistados, luego los resultados de las encuestas, luego hacían comentarios entre el entrevistador y el ponente sobre lo antes visto, o sea, las entrevistas y los resultados de las entrevistas. Y por último se entregaba un diploma. Y este cronograma nos ayudaba mucho para que el podcast tuviera un caminito y que en ese caminito se llegara a una meta. La tercera herramienta que se utilizaban eran letreros de tiempo. Estos letreros de tiempo nos indicaban cuánto tiempo llevaba el podcast. Generalmente usábamos un cronograma y este cronograma nos indicaba cuánto tiempo llevábamos y estos letreros yo se los enseñaba al entrevistador para empezar a medir el tiempo y que no se extendiera demasiado el podcast. La cuarta herramienta, por último, eran los diplomas. Estos diplomas se entregaban al ponente hasta el final como una especie de reconocimiento por darnos sus conocimientos en el podcast. Y una vez que se daba el diploma y que ya se terminaba el podcast, teníamos esta lista. Esta lista lo que hacíamos era de que el ponente firmaba que ya había recibido el diploma. De esta manera llevábamos más control para saber qué ponente ya había estado o que si nos faltaba un tema y saber que el ponente ya había recibido su diploma. Por último teníamos este portafolio que nos ayudaba mucho en el control del servicio social como tal. Y aquí guardábamos todos los registros de los podcasts, todos los cronogramas, todos los checklists y cada uno se iba mejorando con el tiempo. Por ejemplo, los checklists luego integrábamos los micrófonos o integrábamos nuevas cámaras, etc. Y los cronogramas también fueron mejorando con el tiempo y aquí está el registro de cada cronograma y cada checklist que hicimos y que fueron mejorando con el tiempo.